Uno de los objetivos es el de analizar los riesgos dentro de nuestra organización. Para ello, vamos a repasar los conceptos vistos muy rápidamente, puesto que van a influir en este análisis de riesgos. Hemos visto cómo se pueden realizar ataques que resultan unas amenazas para nuestra organización y desde el punto de vista interno, esos ataques y esas amenazas van a estar dirigidos hacia esas vulnerabilidades que en último lugar intentarán alcanzar nuestros activos. A partir de esta definición de estos cuatro conceptos tenemos los riesgos. Los riesgos es la estimación de que una amenaza al final, como decíamos, alcance o se materialice sobre un activo dada una vulnerabilidad. Otro concepto muy importante cuando analizamos riesgos es el coste asociado a reducir ese riesgo de ataque, ese riesgo de amenaza sobre un determinado activo. Pero teniendo siempre en cuenta que el coste-riesgo ha de ser asumible y que nunca ha de superar el coste de un sistema. Tenemos aquí una posible tabla, una posible calificación del tipo de riesgo y el nivel. Pero esta calificación, aunque existen procesos objetivos y existen procesos muy estándares o muy sistemáticos más que estándares para poder calificar estos riesgos, no van a ser exactamente iguales en todas las empresas. Por ejemplo, aquí tenemos tres tipos de riesgo, por ejemplo, el acceso no autorizado o el robo de hardware, por ejemplo, el robo de un disco duro externo. No será el mismo nivel si ese disco duro solo existía un disco duro donde se realizaban las copias para una empresa, como si existían diferentes discos duros y por lo tanto, aunque se haya perdido la información o aunque se haya robado la información, se puede recuperar dichas copias. Por lo tanto, estos niveles son una medida muy interesante para un determinado análisis, para una determinada organización y incluso para un determinado momento. El último análisis que estábamos realizando tiene mucho que ver sobre este último concepto, el impacto. El impacto va a ser diferente ante un determinado riesgo para dos organizaciones. Se pueden ver afectadas totalmente diferentes. Esa identificación de los impactos es justamente el alcance o definir el alcance de esos riesgos. Y por último, definir también el concepto de desastre en seguridad informática, puesto que sería un nivel ya excesivamente o un nivel muy alto, puesto que un desastre definiría se interrumpe las operaciones de un servicio, de unos servicios dentro de nuestra organización y por lo tanto la continuidad de esos servicios no es posible. Aquí tendríamos la definición de desastre.